Muy buenas tardes amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Un gusto llegar a ustedes otra vez para compartirles el mensaje de la palabra del Señor. Esta tarde quiero compartir un tema con ustedes que particularmente me bendijo discernir, entender claramente. Cuando oportunamente lo pude entender, no solamente que lo pude disfrutar, sino que lo pude transmitir y difundir también con otra claridad. Así que hoy quiero hablarles acerca de bendecidos para bendecir. Ciertamente en la mayoría de nosotros, en nuestros primeros pasos en el camino, pensamos que bendecidos era teniendo la respuesta que queríamos de parte de Dios. Si nos iba bien en lo salarial, si nos iba bien en la salud, si estábamos bien en cuanto a relaciones, parecíamos que estábamos bendecidos, y cuando venía alguna adversidad o había alguna circunstancia negativa, ya estábamos dudando acerca de la bendición de Dios, si la teníamos, si no la teníamos. Pero un día, mirando este tema, habiendo leído acerca de cómo Dios bendijo a Abraham, un texto al que enseguida vamos a hacer referencia, me di cuenta de que tener la bendición de Dios no es tener las cosas que Dios da, pero tener la bendición de Dios es tener la amistad, es tener el beneplácito, es tener la libertad de relacionarme con Dios. Estar bendecido significa yo estoy bajo la mirada benévola, misericordiosa, envuelto en el poder, en el amor de Dios, estoy bendecido, aunque las circunstancias no coincidan. Para probarme esto a mí mismo, me paré en el frente de la congregación y le hice una pequeña encuesta a los hermanos cuando llegaban al culto, a la reunión, para ver quiénes tenían claro o más claro esto, y la mayoría respondió con el mismo problema que yo tenía. La mayoría decía, ¿estás bendecido? ¿Te parece que estás bendecido, que vivís en bendición? Bueno, y más de uno respondía, sí, pero estoy sin trabajo. Otro bendecido, sí, bendecido, pero tengo un dolor de cabeza que al final me quita la paz un poco, no puedo pensar, o tengo un pariente enfermo, y otro respondía, sí, muy bendecido, hoy cobramos el sueldo con un aumento y estaba re bendecido. Entonces me di cuenta que no manejaban conceptualmente bien lo que es estar en bendición. Y entonces, como yo acababa de aprenderlo, me dispuse a enseñarlo. Así que allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 26, Moisés mandó leer de nuevo las tablas y leyó las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Leo para ustedes el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 26. Dice así: hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor tu Dios, hoy les mando obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Entonces, esto me ayudó a entender, si yo estoy en comunión con Dios, si yo acepté la obra de Cristo para mí en el Calvario, si yo le pedí el perdón de mis pecados, le confesé y estoy buscándole diariamente, estoy tratando de vivir con limpia conciencia delante de Él, anhelando tener una buena conciencia delante de Él todos los días, entonces evidentemente estoy en bendición, aunque las circunstancias a veces sean contrarias o contradigan lo que a mí me parece ser una bendición. A Abraham le habló y le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Voy a bendecir a los que te bendigan y a los que te maldijeren los voy a maldecir y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, a partir de allí he vivido con otro entendimiento, con otro pensamiento y he enseñado constantemente otro pensamiento. El hecho de tener comunión con Dios significa que estamos bendecidos. Puede ser que el salario que hoy tengo no es suficiente. Puede ser que tenga quebrantada la salud por alguna razón. Puede ser que tenga que arreglar situación de relación en la familia, en el trabajo.
puede ser que haya alguna traba en cuanto al desarrollo normal de las actividades, pero estoy bendecido. ¿Por qué? Porque tengo la bendición de Dios sobre mi vida. Y si la bendición de Dios está sobre mi vida, todas las otras cosas es cuestión de tiempo que se arreglen, que se acomoden, que se aparejen, que se resuelvan. Entonces no debo dudar nunca de que si yo ya di mi paso hacia el Señor y entiendo que Él lo ha dado hacia mí, entonces estamos bendecidos. Y esta bendición va a traer a mi vida, a nuestro entorno, va a traer todo lo que haga falta en todo momento. Entonces estamos bendecidos. No tengas miedo de aún proclamar que estás en bendición y bajo la bendición de Dios, aun cuando tengas escasez, aun cuando tengas la salud quebrantada, aun cuando algo no está cerrando en tu vida, no importa. Estás en bendición porque estás bajo la bendición de Dios, y las circunstancias, bueno, de ellas ya se va a ocupar el Señor también. Pero quiero mostrarte el otro lado de esta bendición. Dios te bendijo, sí Señor, y estando en comunión con Él estás bendecido, y hay una palabra de compromiso de Dios que Él dijo: yo a los que te bendigan, yo los voy a bendecir también. Y aquel que se levante contra vos para maldecirte, yo lo voy a enfrentar, yo lo voy a maldecir. Así que quédate tranquilo porque esa bendición está sobre tu vida. Ahora, algo importante, Dios nos bendijo, pero para que nosotros bendigamos, para que seamos de bendición. Le dijo a Abraham: te bendeciré y serás de bendición. Vas a tener que transmitir la bendición con la que yo te doy. A causa de la bendición que tenés, vas a tener que bendecir. Entonces quiero mostrarles, allí en la Biblia hay algún par de ejemplos que yo me gustaría recrear con ustedes. En el libro de Marcos, capítulo 4, verso 39, habla acerca de un día cuando pasaban por el mar, la barca de Jesús donde iban los discípulos, o la barca de los discípulos donde iba Jesús también, y otras muchas barcas que iban porque curioseaban, les gustaba mucho ver lo que Jesús hacía, lo que Jesús enseñaba. Entonces todas se embarcaron en el mar y iban pasando al otro lado, y Jesús iba durmiendo en los cabezales de esta barca hasta que el viento comenzó a levantarse, se hizo una gran tempestad, estaba muy agitada las olas, y cuando ya los discípulos pensaron que podían hundirse, entonces fueron y lo despertaron a Jesús y le dijeron: Señor, despiértate, ¿no te das cuenta que estamos en peligro? Y entonces Jesús se levantó y habló al viento y dijo: calla, enmudece, y cesó el viento, y la palabra dice: se hizo una grande bonanza. ¿Qué significa se hizo una grande bonanza? Que el agua se tranquilizó de inmediato. La bonanza en un mar embravecido, para que vuelva a restablecerse la bonanza, tarda muchísimo tiempo, porque hasta que el agua se tranquilice pasa un largo tiempo, unas cuantas horas, pero esto se hizo de inmediato. ¿Por qué? Porque Jesús iba en la barca, y Jesús lo hizo por causa de los suyos, por causa de los que están bajo el compromiso, bajo la promesa que Dios hizo de guardarlos. Entonces los bendijo a ellos. Pero he aquí, y si uno piensa en ese mismo mar, con el mismo problema, con el mismo miedo y quizás sin la misma esperanza, habían otras muchas barcas que fueron beneficiadas con esta bendición. Cuando paró y el mar se tranquilizó, todo el mundo se tranquilizó. Por eso somos bendecidos para bendecir. Allí por los años 96, 97, un hombre ministro de nuestra congregación pasaba los fines de semana en un barco pequeño desde Corrientes, Itatí, hacia una localidad de Paraguay que es Itaquí. Y en una de esas mañanas, cuando van pasando, el barco está lleno porque va gente que compra y lleva alimentos, sí, medicamentos, y del otro lado traían ropas de ambos lados, tanto argentinos hacia Paraguay como paraguayos hacia Argentina. Y están yendo, y se levantó una tormenta en el río Paraná, que en ese tramo es bien ancho y estaba cargado de agua, así que el barquito, por la gran carga que tenía y la falta de su potencia, la potencia de sus motores, estaba en peligro. Entonces este hermano se
digamos, se apiadó de este grupo de personas que tenían miedo y se paró en un lugar donde todos los pudieran ver y les dijo: voy a orar y vamos a reprender al viento y vamos a orar que se haga la bonanza de inmediato, pero sepan que Jesús es el que por ustedes o por mí o por causa mía los bendice a ustedes. Entonces el hermano se paró, reprendió al viento en el nombre de Jesús, el viento cesó inmediatamente, se hizo la bonanza y la gente se maravillaba arriba de ese barquito de lo que había pasado por causa de esa señal, ¿no es cierto? Pero ahí se cumple aquello de el creyente bendecido, pero para bendecir a otros también. Entonces, en un vecindario donde hay creyentes comprometidos con Cristo, que buscan de Dios, el vecindario tiene que ser bendecido por causa del creyente que vive en ese vecindario. Una fábrica, por causa de los creyentes que están adentro, si están caminando en rectitud, buscan de Dios, son llenos de Dios, entonces la fábrica tiene que ser bendecida por causa de los creyentes que están adentro. El creyente bendice en donde quiera que está. Otra vez, una viuda de Sarepta, lo vimos a este tema mirándolo de otra manera, ¿no es cierto? Mirándolo para ver otra cosa, pero Elías era un hombre de Dios y por causa de él, Dios bendecía el lugar donde él estuviera. Y estuvo en la casa de la viuda de Sarepta. Y esta mujer comió con él sin ningún esfuerzo más que preparar la comida, porque la provisión era de parte de Dios sosteniendo a su siervo. Entonces Dios bendice a lo suyo y por causa de bendecir a lo suyo, bendice a los que están alrededor, cumpliéndose la palabra esta que dice: bendecidos para bendecir. Ahora, hay otros muchos ejemplos que pudiéramos mencionar también, pero quiero simplemente cerrar el pensamiento diciendo: cuando el creyente no camina en esta bendición de Dios, a veces se convierte en una tragedia. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás era un profeta de Dios que tenía un mensaje para Nínive, una nación al que le era, a él particularmente le era odiosa, porque aquellos ninivitas eran personas muy violentas y habían lastimado muy feo a las mujeres, a los niños de la nación de Jonás. Y Jonás dice: ahora estoy llevándole su mensaje, seguro que estos se van a arrepentir, Dios va a mostrarle su amor y no quiero hacerlo. Y entonces se compró un boleto y se subió a un barco y se fue en dirección contraria. Así que este hombre caminando en contra, rebelándose, levantándose en contra de la bendición de él. ¿Qué le pasó a este hombre? Nuestro hombre causó estragos en ese barco. Y cuando descubrieron que era por causa de él y lo tiraron al agua, también se recompuso el mar, se aquietaron las aguas y entonces la vida del barco continuó con lo que le quedaba, porque habían tirado al mar la carga y un montón de cosas que el barco acostumbra a llevar. Entonces, hago un resumen y oramos juntos. Mi querido hermano, Dios te ha bendecido. El día que te acercaste a Él humillado, arrepentido, le pediste el perdón de tus pecados, Dios bendijo tu vida. Y esa bendición luego se van a ver en situaciones por medio de las cuales vas a ordenar tu casa, vas a ordenar tu relación familiar, vas a ordenar tu propia vida, vas a ordenar tu economía, vas a empezar a prosperar, te van a empezar a quedar las cosas, vas a tener a lo mejor algo más de lo que necesitas, pero Dios te bendijo para que bendigas, para que tu presencia sola bendiga en tu vecindario, para que la vida de tu familia bendiga tu cuadra. Si ves que en tu cuadra está llena de asaltantes, ladrones, salteadores, personas que pelean, que hacen contiendas, ponete a orar por eso, porque por causa tuya Dios va a bendecir a tu manzana, a tu vecindario. Hay un ejemplo que me gustaría dejarlo dicho acá también. Hay un levita, ustedes lo pueden leer en el libro de Jueces, capítulo 17. Este muchacho levita estaba andando por las naciones dispersas que estaban en pobreza de Israel y pasó por un lugar donde un hombre lo encontró y le dijo: ¿quién eres tú? Bueno, soy un levita, estoy buscando un lugar donde vivir. El levita era un hombre consagrado a Dios, dedicado a Dios, que se ocupaba del culto, pero por causa quizás de las necesidades tuvo que salir de su propia casa, debajo de la protección de su padre, y a encontrar su propia vida. Bien, andando por el camino, este hombre dijo:
bueno, yo te voy a llevar a mi casa, vos vas a ser mi sacerdote, yo te voy a pagar, te voy a dar vestido y vas a ser como un hijo para mí. Así que fue a esa casa y Dios bendijo la casa de esa familia por causa de bendecir a este hombre consagrado a Dios. Y pasado un par de años, pasó por allí una parte de un ejército de la nación de los benjamitas y le dijo, ¿qué haces vos acá? Y le dijo, soy el sacerdote de esta casa. Y entonces él dijo, no, una sola casa no, venite y sé sacerdote de toda nuestra nación. Y lo llevaron para que bendigan, porque ellos entendían este principio de que el hombre de Dios está para bendecir el lugar en donde está. Así que, mi querido hermano, mi querido amigo, te reitero la lectura de Deuteronomio 11:26, por favor no dejes de ponerla por obra. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a obedecer, y maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando a seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Dios te bendiga. Oro contigo. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta tarde para pedir que la bendición tuya esté en la casa de cada uno de tus hijos, esté en la casa de uno de nuestros amigos, Señor, que la bendición les alcance, Señor, que podamos comprender que siendo bendecidos estamos puestos también para bendecir a los demás. Así que Dios, en el nombre de Jesús te pido, pone el temor necesario, la sabiduría, el entendimiento, la claridad, la luz necesaria para entender este principio y ponerlo por obra. Sana al enfermo, liberta al oprimido y provee en cada casa que a nadie le falte el alimento ni el abrigo. En el nombre de Jesús. Amén. Les mando un abrazo.